Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase en la asignatura de Química de segundo de bachillerato. Pues bien, vamos a empezar. Les voy a compartir un juego de diapositivas para poder explicar la clase. A continuación, vamos a hablar de composición porcentual. La composición porcentual es una forma importante de expresar la concentración de los componentes en una mezcla química. Nos permite entender la proporción relativa de cada sustancia presente. Es fundamental para el análisis y la síntesis de los compuestos. En definitiva, lo que nosotros vamos a calcular vendría a ser los porcentajes de los elementos químicos que conformen alguna fórmula o compuesto. La definición se refiere al porcentaje en la masa que cada elemento contribuye en un compuesto. Es una forma de expresar la proporción relativa de los diferentes elementos presentes en dicho compuesto, que es lo que les acabé de mencionar con otras palabras. Tipos de composición porcentual, ¿ya? Hablemos de la composición porcentual en masa, que es la que nosotros vamos a desarrollar. Se calcula como la masa del componente dividida por la masa total de la mezcla multiplicada por el 100%. Otro tipo de composición es la composición porcentual en volumen. Se obtiene dividiendo el volumen del componente entre el volumen total de la mezcla multiplicado por 100. El otro es la composición porcentual en moles. Resulta de dividir los moles del componente entre los moles totales de la mezcla y multiplicar por 100. Vamos nosotros a hablar de la composición porcentual en masa y por ende pues está en un recuadro de color rojo haciendo énfasis de lo mismo. La fórmula que se necesita para realizar esta composición porcentual para desarrollar diferentes ejercicios, pues es la que tienen en pantalla. Es el porcentaje de cualquier elemento químico es igual a el número de átomos del elemento multiplicado por el peso del elemento sobre el peso total de la fórmula por el 100%. No olviden esta fórmula porque dicha va a ser puesta en cada uno de los símbolos químicos. Lo vamos a poner en práctica. Aquí están los pasos que me van a permitir desarrollar estos ejercicios sin ningún inconveniente. Vamos a calcular la composición de la masa porcentual primero. Me van a proporcionar un ejercicio, un ejemplo, texto. En el texto también voy a encontrar una fórmula química. En este caso, mire, identificar la fórmula o compuesto químico que me proporcione. Yo les puse como ejemplo K2SO4, que es el sulfato de potasio. El número 2 es obtener o sacar la masa molecular del sulfato de potasio, para lo cual, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir cada uno de los símbolos químicos que conforman esta fórmula general y voy a extraer de la tabla periódica el peso atómico, el número de átomos. Voy a explicar aquí solo del potasio y en el siguiente ejercicio pues todo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el potasio, si voy a mi tabla, pesa 39. ¿Cuántas veces se repite? Si regreso a mi fórmula, pues se repite 2 veces. Por eso tengo 2 átomos de potasio. Multiplico y me va a salir 78. ¿Ya? Luego se hace una suma de todos los resultados de cada uno de los símbolos químicos y me va a dar 174. Eso para recordar un poquito de lo que es masa molecular, que fue el tema anterior que hemos tratado. El punto 3, aplicar la fórmula de composición porcentual. No olviden que esta debe ser aplicada para cada uno de estos símbolos o de los elementos. Y después me voy a ayudar del proceso matemático de operaciones matemáticas para obtener un resultado final y conocer qué porcentaje de elementos químicos están dentro de esta fórmula. Pues bien, es importante también realizar una explicación, realizar un ejercicio para que toda la teoría quede pues plasmada en la práctica. Entonces, dice así, calcule la composición porcentual del sulfato de potasio K2SO4. ¿Listo? Yo para entender y para empezar voy a primero extraer o sacar aparte mi fórmula química, como ustedes la van a ver en pantalla. ¿Ya? Ahora, después de esto, yo me voy a dirigir a mi tabla periódica, voy a usar mi tabla periódica y voy a verificar.
Tengo aquí, voy a ir sacando uno por uno los elementos que conforman esta fórmula. Tengo la K, la S y la O. A continuación, miren, se presenta de la siguiente manera. Entonces, es importante que ustedes recuerden esta materia de primero en donde hay números enteros y números decimales. Los números decimales me indican cuánto pesa o cuál es la masa de este elemento químico. Aquí también es importante redondear, ¿ya? Como lo vamos a ver a continuación. Como siguiente paso sería realizar la masa molecular de esta fórmula química. ¿Ya? Como lo hacemos, voy a explicar a continuación paso a paso. Listo, la masa molecular. Primero tengo que escribir todos los elementos que conforman, son parte de esta fórmula, la K, la S y la O. Siguiente, tengo que buscar el peso atómico en la tabla periódica. En este caso, el potasio es igual a 39,0. Como voy a redondear para que me facilite la operación matemática, pues lo dejo en 39. Multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque tengo dos átomos de potasio en mi fórmula. 39 por 2, 78. El azufre, su símbolo es S, su peso, miren, igual es 32 porque es 32,0, me da 32 multiplicado por las veces que se repite. Donde no hay número es igual a 1, entonces solo un átomo de azufre. Multiplicado me da 32. El oxígeno pesa 15,999 y redondeando me da a 16. 16 por 4, 64. Si yo sumo 78, 32, 64, me va a dar igual a 174 gramos sobre mol. Lo que acabé de hacer, todo este proceso lo denominamos como masa molecular. Ahora bien, como siguiente paso yo tengo colocar la fórmula de la composición porcentual, que es la siguiente y que es la que acabamos de revisar. Esta fórmula va a ser aplicada para cada uno de estos elementos químicos. Vamos, aquí dice porcentaje del elemento químico. El primer elemento químico que yo tengo es el potasio, por eso pongo la letra acá, no es necesario escribir todo el nombre. Lo que hago después es poner igual número de átomos del elemento. Regreso acá a mi tabla de la masa molecular y digo, a ver, ¿cuántas veces se repite? ¿Cuántos átomos tengo yo dentro de esta fórmula? Ah, ya listo, tengo dos. Escribo dos. Multiplico por el peso del elemento, que también lo encuentro aquí en mi tabla. Entonces lo pongo como 39 sobre, como dice en la fórmula, el peso total. ¿Cuál es el peso total? 174 gramos sobre mol. ¿Ya? Esto tengo que multiplicar por el 100. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago en mi calculadora? Uso mi calculadora y hago la siguiente operación. 2 por 39 dividido para 174 por 100. ¿Ya? No es necesario colocar este símbolo de porcentaje en la calculadora. Eso tome en cuenta. Al realizar la operación que les acabé de mencionar, pues me va a dar como resultado 44,82%. Avancemos, por favor. Voy con el siguiente elemento que tengo aquí, miren, en la tabla anterior, y pongo el porcentaje del azufre es número de átomos del elemento, solo una vez se repite en mi fórmula, multiplicado por 32 sobre 174 y por el 100%. Al hacer la operación matemática me va a dar como resultado 18,39%. Si debo colocar al final el símbolo de porcentaje, sí. Siguiente, porcentaje de oxígeno es igual a 4, que son las veces que se repite o cuántos átomos de oxígeno tengo, pues son 4, multiplicado por lo que pesa, que es 16 sobre el peso total del compuesto, 174 gramos sobre mol. Aquí no es necesario escribir la unidad, solo los números. Y multiplicar por el 100%. Como resultado me da 36,78%. El siguiente paso es sumar. ¿Qué tengo que sumar? Los resultados. 44,82, 18,39 más 36,78. Sumo todos esos valores y me da como resultado 99,99%. Si yo les pregunto, ¿cuál es el
elemento químico con mayor porcentaje en este ejercicio, pues me podrían responder que el potasio, porque tiene 44,82. ¿Listo? Ahora, hay algo que yo les quiero mencionar que es muy importante saber para determinar que el ejercicio está bien hecho. ¿Ya? Miren lo que dice aquí. Nota, el ejercicio es correcto, está bien realizado cuando el resultado se aproxima o es del 100%. Cuando me refiero al resultado es al del porcentaje, al que puse aquí, 99,99%. Me puede salir en algunos ejercicios, sí, 100%, 99,98, 98,99, que son números que se acercan al 100% y me van a indicar que el ejercicio está bien hecho. ¿Listo? Realicemos otro ejercicio también, que es un poquito más complejo, para que no tengan dificultad al realizar el deber de la ficha. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice el enunciado? Calcule la composición porcentual del nitrato de calcio, la fórmula está ahí, y como les decía, es importante nosotros extraer para determinar qué es lo que tengo, qué fórmula me propusieron. ¿Ya? Lo puse de color rojo. Después digo, a ver, está formado por calcio y voy a buscar en mi tabla periódica que el peso es 40. Voy a la N de nitrógeno, pesa 14, y la O de oxígeno, que pesa 16. Pero si toman en cuenta esta fórmula, tiene un paréntesis y esto funciona como en matemáticas. Este 2 que está aquí afuera del paréntesis solo afecta lo que está dentro del paréntesis. Por ende, yo diría que aquí solo tengo un átomo de calcio. Tengo, mire, 2 por uno, 2 átomos de nitrógeno, y aquí tengo del oxígeno 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. ¿Listo? Esto es importante que usted lo conozca para hacer el proceso o el desarrollo de masa molecular. Entonces, escribo todos los elementos que conforman mi compuesto. Pongo uno porque solo tengo un átomo de calcio multiplicado por el peso. Entonces, por 40, si ustedes se dan cuenta, el peso y las veces que se repite, puedo poner en desorden primero el peso y después las veces que se repite, o las veces que se repite y después el peso, porque es una multiplicación y no va a alterar mi resultado. Entonces, como les decía, este uno tengo porque solo tengo un átomo de calcio multiplicado por 40, que es lo que pesa, me da 40. La N de nitrógeno, que tengo dos átomos de nitrógeno multiplicado por 14, que es lo que pesa, me da 28. Oxígeno, tengo 6 átomos de oxígeno multiplicado por 16, que lo saqué estos datos de la tabla, y tengo que sumar 40 más 28 más 96, que me va a dar como resultado 164 gramos sobre mol. ¿Listo? Siguiente paso, pues colocar la fórmula de la composición porcentual. ¿Ya? Ahora bien, esta fórmula, como les decía, va aplicada para cada uno de los elementos. Entonces, porcentaje del calcio. Me dice aquí en mi fórmula las veces número de átomos del elemento, es decir, cuántos átomos tengo presente, pues solo tengo un átomo multiplicado por cuánto pesa, por pesa por 40, sobre el peso total de la fórmula, 164, y por el 100. Cuando hago todo este proceso, que les decía yo, 1 por 40 sobre 164 por 100, nada más, ¿ya? Esto es igual a 24,39. Listo, voy con el siguiente, el porcentaje del nitrógeno. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tengo? Pues tengo 2 multiplicado por lo que pesa, 14, sobre el resultado de la fórmula total, 28, por el 100%. Esto es igual a 17,07. Listo, ahora voy con el último elemento, que es el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? 6 multiplicado por el peso, que es 16, sobre el peso total del compuesto, 164 por 100. ¿Ya? Hago esta operación en mi calculadora o lo hago manualmente como ustedes deseen y me sale 58,53. No olviden que el siguiente paso es sumar todos los porcentajes de mis elementos. Sumo yo 24,39, 17,07 más 58,53. ¿Ya? Sumando todo esto me da como resultado 99,99. Es decir, que se aproxima el 100%, por ende mi resultado es el correcto.
Otra cosa que es importante mencionarles es que cuando hagan la operación, por ejemplo, el porcentaje del calcio 1/40/164 y por 100, es importante que vamos a copiar lo que me da en la calculadora como resultado acompañado de los dos decimales. Aquí no voy a redondear, solo acompaño con dos decimales tal cual. ¿Listo? Eso también tomemos en cuenta, por favor. Ahora, ejemplos de composición porcentual. Tengo el agua. Su composición porcentual es el 99,99 porque el porcentaje del hidrógeno es 11,11, que ya está el resultado que me dio después de hacer todo el ejercicio, toda la resolución. El porcentaje del oxígeno es 88,88. Sumo los dos y me da la masa porcentual de acá. ¿Listo? Ahora bien, la aplicación de la composición porcentual, como les digo, la química está aplicada en nuestra vida diaria, entonces es importante para el análisis de alimentos. Determina la composición nutricional de los alimentos, lo podemos verificar en ciertas etiquetas de algunos productos que compramos, como el contenido de proteínas, grasas y carbohidratos. Ya algunos nos dicen 0% de grasa y así. Formulación de medicamentos. La composición porcentual es importante para que, para poner una cantidad exacta de principios activos y que haya una preparación eficiente de farmacéuticas en el caso de realizar medicamentos, pastillas, jarabes, etcétera. ¿Ya? Control de calidad, verificar la pureza y la composición de materias primas y productos químicos industriales. Análisis ambiental, cuantificar la concentración de los contaminantes de muestras ambientales como el aire, el agua y el suelo. Hay personas que sí calculan ciertos contaminantes a través de la composición porcentual o sencillamente pues quiero calcular en cuál es el porcentaje de hidrógeno y de oxígeno que tengo en un vasito de agua. Listo, en conclusión y en resumen, pues la importancia de la composición porcentual es importante para entender y controlar la composición, sobre todo las mezclas químicas. Existen diferentes tipos de composiciones, el que nosotros usamos es la composición porcentual en masa. Estas aplicaciones se utilizan en áreas como el análisis de alimentos, formulación de medicamentos y control de calidad, como les acabé de mencionar. En resumen, la composición porcentual es una herramienta fundamental de la química que permite cuantificar y controlar la proporción de los componentes de una mezcla de un compuesto, lo cual es esencial para garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos químicos que son consumidos también por nosotros en la vida diaria. ¿Ya? Entonces, es importante toda esta información que se les ha proporcionado a través de este video. Así también es importante que ustedes conozcan, aquí mire, esta es su ficha de trabajo. Entonces, esta ficha es lo que ustedes tienen que realizar. Aquí vamos primero a responder en la parte teórica. En la parte 2 vamos a rellenar los espacios en blanco que tenemos nosotros. Esta información la pueden extraer del video también, ahí está la fórmula y tenemos ejercicios. No olvide que es importante que usted lea bien el ejercicio y desarrolle todo el proceso. Yo sé que es extenso, pero debemos realizarlo para aprender y debemos realizar el proceso completo en todos los ejercicios. Por favor, eso debe tomar en cuenta. Cualquier duda o pregunta, pues debe consultarme. Que pase bien.